Carolina Toá Morales es militante del Partido por la Democracia y entre sus diversos cargos públicos destaca haber sido ministra del Interior y Seguridad Pública en el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, mismo cargo que ostentó su padre durante el gobierno de Salvador Allende. Anteriormente, fue la primera mujer en ser ministra secretaria general, además de ocupar la Subsecretaría General de Gobierno, habiendo sido alcaldesa de Santiago y diputada durante 2 periodos. Es madre de 2 hijos. Muy bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Habitar el Cargo. Soy Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, y buscamos justamente adentrarnos conjunto con candidaturas presidenciales a la presidencia de la República, justamente respecto de la vivienda, la ciudad, y desde ahí conversar del país y los sueños también que hay, los proyectos que hay para el país. En esta ocasión, en este capítulo, tenemos de invitada a la candidata del PPD, del Partido Socialista, del Partido Liberal, del Partido Radical, Carolina Toá. Carolina, muchísimas gracias por estar hoy día acá. Gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Oye, la idea es poder comenzar desde tu propia experiencia. Entonces, tus primeros recuerdos, por ejemplo, de barrio o de casa o de vivienda, ¿cuáles son? Yo soy santiaguina, pero así santiaguina profunda. Y mis primeros recuerdos son de la casa donde nací, que era un departamento en el barrio del Parque Forestal, ahí por el Mercado Central, la parte bien de abajo del Parque Forestal, donde vivíamos y donde además mi papá tenía su oficina, mi mamá también, entonces me movía por ese barrio. Iba con él caminando a la oficina, iba al Mercado Central a comprar. Entonces mis primeros recuerdos son esos barrios y los tengo muy grabados porque era un centro muy bullente en una ciudad que todavía era de baja intensidad. Entonces la verdad es que el centro uno en esa época encontraba que era una tremenda metrópoli, aunque en realidad Santiago era mucho más chiquitito y piola de lo que es ahora. Y cuando hoy día vuelves a estar, por ejemplo, en esos barrios y ves cómo el tiempo ha pasado, ¿cierto? Chile entero ha mutado justamente y probablemente ahí se ve con mucha claridad. ¿Cuáles son las comparaciones que hace? Digamos, ¿recuerdas más o menos las mismas calles o dices un país totalmente distinto? No, que eso es lo bonito, creo yo, del centro, que cambia mucho, pero sigue siendo el centro. Es como esos barrios que tienen historia, ¿no? Y se transforman, pero mantienen una identidad y mantienen como hitos que son simbólicos. Para mí es muy simbólico el mercado, es muy simbólico el parque, las calles del centro, San Antonio, Santo Domingo, Merced. Son calles como que recuerdo de toda la vida, así, se me confunden las épocas. Se me mezclan y veo que, claro, hay cambios, algunos son muy disruptivos. En esa época edificios muy altos no había. Ciertamente el tránsito era muy, muy distinto, pero si tú te vas a lo grueso, es un lugar que sigue siendo ese lugar. Eso me gusta esa mezcla de la continuidad con la disrupción, un ADN que va cambiando pero mantiene su esencia. ¿Y ves elementos de esa esencia del centro o de esos barrios que mencionabas ahora que dirías son también una esencia de Chile? O sea, que Chile se respira ahí, por decirlo de alguna manera. Bueno, creo que el centro de Santiago tiene muy marcadas historias muy importantes de Chile, porque ahí han estado los centros cívicos, los centros religiosos, los centros comerciales, y a pesar de que ya hoy día no hay un solo centro, uno podría decir en una ciudad de múltiples centros, el centro sigue siendo un lugar de referencia, de alguna manera sigue ocupando ese imaginario. Y ahí están nuestros edificios emblemáticos donde hay mucha historia relacionada. Últimamente me leí hace poco un libro, lo he comentado en muchos lugares, sobre lo que fue el incendio de la Compañía, y ya no está, la iglesia esa se incendió, nunca se reconstruyó, pero esa esquina sigue ahí. Y uno pasa ahí y está frente al Congreso, que ya estaba ahí. Entonces, son lugares que tienen, por las que ha pasado mucha historia. Bueno, la Moneda ni hablar, la Alameda ni hablar, nuestra catedral, nuestras iglesias del centro, el teatro municipal.
Correos de Chile, tantos lugares, ¿no? Porque justamente, y que lo digas tú además, porque el centro de alguna manera tiene ese respirar como institucional, o sea, como uno recuerda que no está solo, uno es parte de una historia finalmente de un país que se ha ido construyendo a mucho empuje, ha construido instituciones que han permitido que se desarrolle, ¿cierto?, en el tiempo, y eso en el centro se ve con mucha claridad. Instituciones, por lo demás, que tú has sido parte de manera súper directa desde distintos lugares, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa historia es también la tuya. Entonces, por eso lo encuentro súper interesante. Bueno, es totalmente así, pero no es solo la historia como biográfica de donde uno vivió, creció, donde estudió, porque también está la Chile cerquita, pero también para mí es muy importante porque yo fui diputada y después fui alcaldesa. Y una de las razones por las que fui alcaldesa es porque me gustaba mucho esto que tenía el centro, que era como mezclar nuestra historia con nuestro presente y los síntomas del futuro que viene. No solo en el sentido físico, ¿no?, de cómo cambian los edificios, las nuevas construcciones, sino también de movimientos más que son culturales, que son de la sociedad. Por ejemplo, la presencia y cómo se ha notado la llegada a Chile de las comunidades migrantes, que en el centro es muy visible, o cómo se ha notado en Chile las nuevas maneras en que vivimos, los edificios nuevos, que son edificios de departamento mucho más chiquititos, donde el tipo de familia y forma de organizar la familia muy notoriamente es diferente de lo que era antes la forma de estructurar la vida familiar. Entonces es muy representativo, encuentro yo. Ahora, Chile es muy diverso, no podría decir el centro es Chile y el resto no, absolutamente. Pero el centro es como una especie como de resumidero de tendencias culturales y cambios que están pasando, y lo ha sido en todas las épocas. Eso es muy bonito, encuentro yo. Y bueno, fundamentalmente en los últimos 5 años el centro también ha estado de alguna manera frente a muchos desafíos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos principales desafíos que hoy día tú podrías ver y que ves que de alguna manera se deberían enfrentar justamente en el centro de nuestra ciudad? Sebastián, es que hay desafíos tremendos hoy día, pero si uno mira como la historia larga, ha habido siempre muchos desafíos. O sea, hubo una época, por ejemplo, que el centro, su gran desafío era porque los ricos se fueron del centro. Y los ricos, me refiero no cuando se fueron las oficinas al Barrio Alto, sino cuando los ricos tenían sus casas en el centro y se fueron primero como al barrio Brasil, por ahí, después se fueron a lo que hoy día llamamos el barrio universitario, después se fueron a Providencia, después empezaron a subir el cerro y ahora ya van por ahí por la cordillera. Ahora, eso en su momento fue tremendo. Después hubo una época, saltando varias décadas y siglos incluso, en que el problema es que se estaba despoblando el centro, la gente se iba y estaba lleno de cuadras vacías. Después del terremoto del 85 fue dramático como la gente se fue al centro y empezó a bajar y bajar y bajar la población. Hoy día vuelve a ser un lugar súper poblado. Y los temas hoy día en el centro, bueno, yo creo que en esto el estallido solo profundizó algo que venía pasando, es que es un lugar que tiene un uso muy intensivo para actividades muy diversas, y que es muy golpeado por las actividades masivas y especialmente las protestas, y cuando se ponen violentas con mayor razón, y es difícil hacer convivir eso con el comercio, con la vida turística, con la vida residencial, con la gente que va a estudiar, la gente que hace deporte. Entonces la convivencia de todas estas actividades necesita un nivel como de flexibilidad, de respeto, de civismo, que tenemos que desarrollar. No está totalmente lograda, ¿no? Y el centro resiente mucho eso, como la incompatibilidad de sus actividades y el deterioro de lo viejo. Lo viejo requiere mucho cuidado, muy distinto de lo nuevo. Y ahí, por ejemplo, ¿se te viene a la mente algún proyecto en específico que tú veas que pueda generar es que lo que es evidente es todo lo que estamos haciendo. Bueno, digo yo, ya no estoy ahí en realidad, pero sí lo tengo en mi alma porque estuve desde el primer día, hace muchos años, y hasta el último que fui ministra, o sea, hace muchos años cuando era alcaldesa me refiero, es la rehabilitación de la Alameda y la Plaza Italia. O sea, eso va a ser una señal de equidad, en primer lugar, porque las distintas comunas van a tener un estándar similar. Va a ser una señal de integración de lo viejo con lo nuevo y de espacio público, porque la Alameda en realidad es un gran espacio público y por mucho tiempo se le trató solo como un espacio vial, ¿no? Que los autos que circulen, que la velocidad importa tanto como la circulación de los autos o más el transporte público, la gente que camina,
los edificios y su entorno para que sean lugares de visita, de encuentro, de actividades, que sea un centro de encuentro, la Alameda. Es la avenida principal de nuestra ciudad. Y la Plaza Italia como lugar simbólico, también, que ahora en lugar de ser un nudo vial, va a ser un parque donde van a pasar los autos, pero lo central va a ser ese parque. Yo creo que es una de las transformaciones importantes que ha tenido nuestra ciudad, simbólicamente, culturalmente, políticamente, es ese proyecto. Qué claves son los proyectos detonantes, ¿no? Que pueden devolver mucha confianza, por ejemplo, pueden generar cambios en el estado de ánimo también. Entonces, la materialización de ese proyecto efectivamente puede traer un espíritu revitalizador bien relevante hoy día para Chile. Y en off nos contabas que has vivido, ¿cuántas? Como en 27 casas distintas en toda tu historia. ¿Alguna otra que te gustaría como traer ahora en la conversa que dirías, mira, tengo el recuerdo de esto que por lo que significó, para mí fue relevante como experiencia de hogar, como experiencia de barrio, como experiencia de vivienda? Bueno, hay varias que son muy relevantes de esas 20 y tantas. Nosotros siempre arrendamos casa, nunca con mis padres tuvimos casa propia y además entre medio cambios de países y cosas, entonces hubo mucha itinerancia. Pero algo muy bonito es que mi madre se encargó que todo ese cambio de casa siempre llevara el mismo hogar a cuestas. Entonces había ciertos cuadros, ciertos muebles que eran nuestro hogar y podíamos estar en México, en Chile, en un departamento, en una casa, pero se recuperaba un cierto entorno que iba con nosotros. Para mí, la primera casa en que viví más tiempo fue el departamento donde vivimos en México en el exilio. Antes de eso todas las casas habían durado 2 o 3 años y en México en el exilio estuvimos 5 años en un mismo departamento. No es tanto, claro, pero para mí era mucho y fue muy importante porque ese fue el departamento donde llegamos después del golpe de Estado, después de la muerte de mi papá. Llegamos como una familia así muy herida en el alma y en ese hogar como que nos rearmamos, ¿no? Nos rearmamos. Mi mamá fue capaz como de hacernos enfrentar ese duelo sin perder como el encanto por la vida y encantándonos con ese país donde habíamos llegado, que era México, que de alguna manera nos salvó. Nos salvó por lo vital que era, por lo cariñoso que era, por lo entretenido que era. Nos conectó. Mi mamá se encargó de conectarnos con ese país nuevo, pero así al corazón. Y ese fue el hogar en que vivimos toda esa transición, ¿no? Desde el duelo a recuperar la vida. Para mí es como, quizá la casa más importante que he tenido en mi vida ha sido esa casa, ese departamento que arrendábamos en Ciudad de México. Y después hay muchas casas importantes, pero cuando llegamos a Chile, hubo 2 casas donde pasamos varios años arrendadas también, que eran años. Chile era un lugar muy oscuro en esos años. Cuando llegamos recién de vuelta del exilio, Chile era un lugar muy sometido a la dictadura, donde casi no se veían opiniones críticas, nada. Y estando en esas 2 casas, eso fue cambiando. Fue como despertando la sociedad chilena, fue apareciendo la luz de que esto podía terminar, fue conquistándose espacios de libertad. Y yo los viví desde esa casa siendo adolescente, jovencita, como esos cambios desde ese hogar fueron muy importantes también, como de ir recuperando nuestro país. Qué profundas experiencias, porque se vincula a la casa, que uno lo tiende a ver con algo como lo íntimo, por decirlo así, el espacio más privado, con lo que estaba pasando afuera, ¿verdad? En la cultura, en la ciudad, en los otros países, en este país, en esa época además. Y nosotros tenemos una frase que decimos siempre, que una casa no es una casa, decimos en Déficit Cero, sino un lugar donde construir un futuro. Básicamente es la idea de decir, la casa es el hogar, que es lo que decías ahora, ¿cierto? Que es como el pasado de una comunidad, una familia, unas personas, pero también es el futuro, es la proyección y todo lo que viene detrás de eso, que hay una esperanza, ¿cierto? Hay ideas, hay sueños y que se van materializando en una dinámica que se da siempre desde un espacio, desde un lugar. Entonces, entronca con la experiencia que estabas comentando justamente ahora. Y en ese sentido, hoy día en Chile estamos con una suerte de crisis justamente de acceso a la vivienda, ¿verdad?
Sabemos el déficit habitacional, cerca de 600.000, 700.000 hogares, pero más allá de eso también hay una fragilidad habitacional que siempre vemos de muchas personas que o le está costando pagar el arriendo, se tienen que mudar, o la dificultad de poder comprar una casa. Hay una información bien interesante que sale recientemente en la encuesta CEP, de hecho, en donde se les pregunta cuál sería como el factor que generaría mejor calidad de vida en la gente, y el 52% responde comprar una casa o un departamento. Entonces, tenemos ahí un gran desafío, y tal vez uno de los síntomas en donde ese desafío se ve con más claridad es en la población que está viviendo en campamentos o en asentamientos informales. En estos 5 años, una población que se ha multiplicado, según Catastro de Techo, ¿cierto?, recientemente publicado, son más de 120.000 hogares viviendo en campamentos. Son campamentos muy distintos también, muy heterogéneos, muy diversos, y sobre todo cuando uno los compara con los campamentos de hace, no sé, 15 años en Chile. Entonces, frente a ese fenómeno, y entrando un poco más en la arena de las políticas públicas, sobre todo es el rol también que te ha tocado tener en distintos roles públicos, particularmente el último, ¿cierto? ¿Cómo enfrentar la problemática asociada hoy día a los campamentos? Hay un cambio de Ministerio Interior, ¿cierto?, con el Ministerio de Seguridad. El Ministerio Interior tiene elementos también de coordinación tal vez más focalizados, de reconstrucción incluso en casos de emergencia, siendo esta una emergencia habitacional. ¿No es algo donde tal vez este nuevo Ministerio Interior tiene que tomarlo como prioridad? Mira, diría una cosa, Sebastián, antes de ir a la solucionática. Todas las sociedades tienen desafíos, problemas, dolores, pero hay algunos desafíos que entran en otra categoría, que son cosas como que te aportillan el alma como sociedad. Y yo creo que eso es lo que pasa con los campamentos en Chile, porque hace años atrás, que éramos más pobres, que teníamos más carencia, teníamos menos campamentos. ¿Por qué una sociedad que ha ido creciendo en tantos aspectos vuelve a tener más campamentos? ¿Cómo se convive con esa realidad de personas que, en esto tan básico que es tener un hogar que la sociedad reconozca como que se apega a las reglas que nos hemos dado, cada vez más personas están quedando fuera de esa dimensión básica? Entonces, yo creo que por eso tenemos que hablar de emergencia. No es solamente porque es un problema grande, sino porque no es sostenible en una sociedad que una cosa de ese tipo no tenga una respuesta suficiente. Yo creo que claramente las respuestas que hoy tenemos no son suficientes. No son suficientes. Tratar los campamentos como problemas de vivienda que se van a resolver a través de los canales de vivienda es algo que hace tiempo tenemos claro que no es suficiente, requiere otro tipo de estrategia, pero otro tipo de estrategia que tiene que tener elementos de osadía superiores a los que hemos logrado acordar hasta ahora. Y creo yo que estos momentos, así que uno tiene una elección en el país, son momentos en que cuajan esas voluntades, ¿no? O sea, si todos instalamos los que estamos compitiendo ahora por la presidencia, que este es un tema vital, que hay que tratarlo con urgencia, que hay que ser flexibles de cabeza, flexibles, abrirse a distintas soluciones, no va a haber una sola, tiene que haber varias, hay que combinar distintas soluciones y a salirse de los canales que están establecidos, hay que ampliar esos canales. Hay que flexibilizarlo. Creo que lo que tú dices del Ministerio del Interior es muy representativo, porque el Ministerio del Interior, ahora que le sacamos seguridad, claro, un rol que asumió es que es un ministerio mucho más coordinador, que tiene que integrar lo que hacen otros. Y claramente para enfrentar los temas de campamento no basta con el Ministerio de Vivienda. O sea, hay que sumar ahí muchas otras dimensiones. Ahí hay temas de inclusión social, hay temas de los niños y las niñas, hay temas ambientales, hay temas de coordinación con las actividades, digamos, productivas, las fuentes de empleo. O sea, hay que hacer una movilización de esfuerzo que es mucho más amplia que los instrumentos de vivienda, y este Ministerio del Interior ahora reforzado, claro, va a tener muchas más herramientas para hacer eso, para sentar en una mesa todos los que tienen que estar para enfrentar el tema de campamento. Y en ese sentido, sabemos que estás en el proceso de reconstrucción del programa, más en detalle, ¿cierto?, con más participación, etcétera. Pero a nivel como de lineamientos, por ejemplo, el rol de las autoridades subnacionales o las autoridades locales, ¿cierto?, gobernadores regionales o municipios, justamente una temática que es tan diversa. O sea, es muy distinto un campamento, no sé, de Alto Hospicio, por ejemplo, o incluso de Antofagasta, a un campamento que se da en Talcahuano.
o en Valparaíso. Sus historias son distintas, sus realidades son distintas, probablemente el perfil incluso de las familias son distintas. Por lo tanto, la pertinencia territorial es altamente relevante. Ahí el vínculo entre el Ministerio del Interior y las autoridades más locales va a ser clave probablemente en esa estrategia. O sea, totalmente, porque además el perfil del problema de vivienda cambia mucho en las regiones. O sea, primero se distribuye de una manera, no es igual en su magnitud para nada. El tema de los campamentos en particular está concentrado en algunas regiones y la forma en que se da es distinto. O sea, hay algunos lugares, por ejemplo Tarapacá, donde es una situación gravísima, que esto tiene características bien particulares. Por ejemplo, ahí está el problema de estos suelos salinos que hace todo mucho más complicado. Entonces, el nivel local y regional tienen mucho más, digamos, incorporado esa particularidad, pero además tienen herramientas que hay que complementar con las herramientas de vivienda que son fundamentales. Una, la planificación territorial. La planificación territorial, mirar, o sea, tenemos, por ejemplo, hoy día los planes reguladores de la mayoría de los municipios del país que están desactualizados, muchos instrumentos de planificación del nivel regional que no están formulados en muchos lugares, y esa es una parte vital de este trabajo. O la identificación de terrenos y una política más articulada de manejo del suelo, que yo creo que es algo que hay que pensar, porque ya hemos empezado a entrar, yo creo que se ha avanzado harto en eso, la verdad, en los últimos años. Hemos diversificado las estrategias de vivienda, ha empezado a haber una política sobre el suelo, algunos instrumentos, diría más que una política, pero hay que pasar de algunos instrumentos, de un banco de suelo, a una política, instrumentos mucho más robustos, porque el problema de la vivienda principal no es la construcción, es el suelo. El suelo es donde topamos, ahí está como el cuello de botella. Ahora, después la construcción también, en fin, los permisos, hay mucho que mejorar ahí, pero el suelo es una parte vital y ahí el territorio, la autoridad local y regional es fundamental. De hecho, para profundizar en eso, hablábamos de los campamentos. Más o menos hoy día la cifra te habla que 1 de cada 50 personas en Chile vive justamente en situación de asentamiento informal. Y cuando uno sigue viendo las cifras, hay un estudio del BID muy interesante que plantea que son más de 460.000 hogares que están en riesgo de irse a campamento, ¿ya? Por lo tanto, 1 de cada 20 en ese caso están en riesgo de irse a campamento. Y las cifras que hemos levantado nosotros muestran que la demanda social por vivienda, o sea, la población que necesita algún tipo de ayuda del Estado, ¿ya?, para acceder a una vivienda adecuada, hoy día sería más o menos 1,5 millones de hogares, es decir, estamos hablando de 1 de cada 4, cada 5 personas en Chile. Por lo tanto, si bien no es un fenómeno únicamente de vivienda, el problema de los campamentos está estructuralmente vinculado ciertamente a la vivienda. Por supuesto. Y frente a esa realidad, la ciudad aparece como un elemento relevante, no solamente disminuir el déficit habitacional, sino que también el déficit urbano, y ahí el suelo es clave. En ese sentido, y sobre todo desde tu experiencia, porque desde Interior, desde haber sido alcaldesa, desde el rol como parlamentaria y en otros roles, hoy día cuando se hace una inversión del Estado importante en infraestructura que cambia la calidad de vida de la gente de manera bien brutal, ¿cierto? El acceso al metro, un troncal de transporte u otras cosas, muchas veces eso no está integrado necesariamente con las inversiones de equipamiento o de vivienda justamente, ¿ya? ¿Cómo avanzar hacia allá, digamos, a que exista un desarrollo más integrado de la ciudad, una planificación integrada de la ciudad y de sus obras? Mira, me gustaría decir algo, Sebastián, que es importante, porque en Chile somos muy buenos para achacarnos y deprimirnos. El desafío del tema de vivienda es algo que se está viviendo a nivel global. Uno va a países que tienen mucha plata, países ricos, y están hechos monos con el tema de vivienda y con los precios que empiezan a alcanzar las viviendas. Para que entendamos que este desafío no es porque aquí somos buenos para nada, sino porque es un tema complicado en todas partes. Segundo, hay cosas que hoy día están reguladas de una manera que tenemos que repensar. Si tú, por ejemplo, hoy día en el plan de emergencia habitacional el tema de campamentos era una de las dimensiones importantes, se está trabajando con un conjunto de campamentos, pero la cantidad de pasos que hay que hacer para encontrar una solución a un campamento es de tal nivel de complejidad, es tan engorroso, es tan lento, que tenemos que simplificar nuestro sistema de normas. Nosotros mismos nos hemos ido dando normas por buenas razones, no es por mala intención, pero al final se han ido acumulando y han hecho una cosa como imposible desarmar la cantidad de obstáculos para sacar adelante un proyecto. Entonces tenemos que simplificar mucho más. Y una de las cosas que hay que tomar en esto de pensar integradamente las cosas es que siendo el suelo algo tan escaso, donde hay suelo que se ocupa para proyectos que tienen un interés público,
hay que ocuparlos al máximo de sus posibilidades. Entonces, por ejemplo, cuando se hace un consultorio, el consultorio ya no debiera ser solo consultorio. En ese mismo suelo debiera haber consultorio, jardín infantil y vivienda. Y no hay ninguna razón práctica por la cual eso no se pueda. Son razones normativas, porque no están pensadas las normas para eso. Entonces hay que pensarlas de otra manera. Primero, para ocupar mejor ese suelo, y segundo, porque así vamos a permitir que donde haya vivienda haya también jardín infantil y haya también consultorio, ¿verdad? Si estas cosas las pensamos por separado, si las pensamos como incompatibles, a que no se pueden integrar estos proyectos, cuesta mucho más lograr ese objetivo que la ciudad acompañe a la vivienda. Eso lo podemos cambiar. Son normas que nos hemos dado y las podemos modificar. Y tenemos que lograr también abrir la cabeza, porque todavía hay mucha gente, bueno, lo vimos en los debates cuando fue la cosa constitucional, que tiene un rechazo visceral a que la política de vivienda incorpore el arriendo, por ejemplo. Es vital incorporar el arriendo. Las personas tienen a lo largo de la vida muchos momentos muy distintos. No todos los momentos son aptos para pensar un proyecto en propiedad. Hay momentos de la vida que son transitorios, que tú todavía no has formado tu familia, o que estás recién separándote, o que ya eres una persona muy mayor, donde no tiene sentido poner el foco en la propiedad. El foco hay que ponerlo en una solución habitacional que te acompañe en esa etapa de la vida. Entonces tenemos que abrir la política de vivienda, sacarla de la cosa ortodoxa, que tiene que ser así, que solo puede ser. No, puede ser de muchas maneras distintas, y hay que darle como la misma variedad que tenemos las personas en nuestros ciclos vitales, de nuestra forma de organizar nuestra familia. Y de hecho, para reforzar ese punto, porque en campaña es difícil hablarlo de eso, el tema del arriendo, digo, o sea, para ponerlo sobre la palestra, recordamos lo que pasó, ¿verdad?, en todo el proceso más constitucional, pero lo que nosotros siempre decimos es, Chile tiene una cultura de vivienda en propiedad, el sueño de la casa propia, y eso hay que fortalecerlo, y el arriendo puede ser algo que fortalezca aquello. ¿En qué sentido? En que hoy día, por ejemplo, calculamos que hay más de 800.000 hogares hoy día en el país, que o son hogares unipersonales, o son hogares jóvenes sin hijos, ¿ya?, o son hogares de personas mayores, o son hogares migrantes sin residencia, cuya solución probablemente no es la vivienda en propiedad, porque van a ir mutando, ¿cierto?, de lugar o de tamaño de familia, sino que es, por ejemplo, una buena solución en arriendo, y en eso es importante probablemente avanzar, ¿verdad? No en desmedro de la vivienda en propiedad, sino que justamente apoyando la inversión en vivienda en propiedad, también con este modelo más complementario. En ese sentido, hay un desafío grande, que es la plata. O sea, finalmente todo esto implica gasto. Y en ese sentido, muchas veces, sobre todo en temas de inmuebles, de inversión en ciudad, en vivienda, etcétera, el sector privado puede ser un aliado. ¿Han pensado en la campaña, digamos, en las propuestas que están elaborando, formas de atraer justamente al mundo privado en este desafío? Sí, o sea, primero yo creo que es indispensable. Creo que este no es un tema para darse gustos ideológicos, es un tema para ser flexible y buscar soluciones, como que poner la ética del resultado por delante, porque cuando uno tiene unos ciertos principismos que son incompatibles con tener solución a los problemas y resultados, hay que preguntarse si ese principio está bien orientado. Y creo que la alianza con el sector privado puede ayudar mucho a darle agilidad a este tema y a diversificar, porque tiene más flexibilidad el sector privado del que tiene el sector público. Por ejemplo, en esto que te mencionaba recién del arriendo, hay algo obvio. Si uno va a tener viviendas en arriendo que tienen un arriendo que tiene un contenido social, que va a ser un arriendo subsidiado en el fondo, algo que es evidente para que eso funcione es que tú puedas concesionar estos proyectos de administración del arriendo. Y que eso te permite que muchos actores entren en el juego y no sobrecargas al Estado con una actividad que no sabe hacer, que no tiene capacidad probablemente para hacer bien, y que si lo hacen privados va a ser mucho más efectivo, más práctico y va a funcionar mejor. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos lograr algo. O también, yo creo que es muy importante que nos hagamos a la idea de que el subsidio público y la política pública también puede ser un administrador de inversiones que originalmente hicieron los privados, de viviendas que fueron construidas y que posteriormente el Estado o administra o compra para fines sociales. Alianzas que históricamente no hemos experimentado y que creo que en el futuro hay que abrirse a hacer. O también lo que antes se hacía, ahora ya no se hace, pero tenemos que volver a abrir la posibilidad de que se haga, y es que no necesariamente los proyectos se construyan para un grupo de personas que tiene a priori
un subsidio, sino que un proyecto se desarrolle y posteriormente el Estado vaya y ocupe ese proyecto ya desarrollado para una serie de personas que tienen necesidad de vivienda y que conectan con esa oferta que está puesta ahí. No hay que hacer una u otra, hay que hacer todas las anteriores, combinarlas. Y volviendo a la idea de los centros, ¿cómo le podemos llamar a esos centros? Los centros que mencionabas, donde hay un consultorio, hay tal vez un servicio educacional, hay vivienda. Esa idea. Yo lo llamaría núcleos de barrio, centros de barrio, subcentros. Encuentro que es como de gasolinería, claro. como de bomba de benzina. O centro cívico también te lleva algo que tal vez no es únicamente es eso. demasiado ¿cierto? grande, es como muy grande. pretencioso centro cívico, ¿no? Pero centro de barrio, yo creo que son centros de una escala y de una ambición distinta de los centros de las grandes ciudades, pero son centros para la comunidad. Son lugares donde tú en una sola parte puedes comprar el pan, hacer un trámite y qué sé yo, de atenderte. Creo que eso en la vida de barrio es muy importante y la gente en Chile, la mayoría de las personas vivimos en barrios. O sea, hay personas que se trasladan en las grandes ciudades de un lado a otro de la ciudad, pero la enorme mayoría hace su vida diaria en distancias intermedias. Y eso lo reconoce como su barrio, no solamente las 4 manzanas alrededor de su casa, sino la zona extendida donde está su trabajo, el colegio de los niños, donde se va a atender en salud, donde hace las compras. Bueno, todo eso puede converger en subcentros o en microcentros dentro de la ciudad y eso le facilita mucho la vida a la gente, especialmente a las mujeres, Sebastián. Bueno, las mujeres son las que corren entre todas estas cosas, que llevar al niño que hacer la compra, que el consultorio, que agarrar a la suegra para que vaya. Todas esas cosas, mientras más coordinadas estén, integradas estén, más fácil nos vamos a hacer la vida. Sería una tremenda política pública, porque como dices, se vincula con este espíritu, este ADN de barrio que tenemos, con la comunidad, ¿verdad? Y en ese sentido también con los temas de seguridad. Totalmente. Porque justamente, por ejemplo, algo que ha pasado en la política pública chilena en materia de vivienda, que yo creo que fue una súper buena decisión, en el fondo fue potenciar la idea de que la gente conformara comités, ¿verdad? En ciertos momentos. Y me parece interesante porque se genera una comunidad. De hecho, hay algunos estudios que muestran que aquellos barrios construidos vía comité tienden a tener niveles de seguridad mayores que aquellos barrios que no fueron así, ¿ya? ¿Cómo rescatar ese elemento comunitario? Lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, es que los liderazgos, la organización comunitaria que emergió en muchos barrios fue muy potente. Hay un capital ahí en Chile que muchas veces lo desaprovechamos, por decirlo así. Lo digo al nivel en términos de oportunidad, ¿cierto? No en términos de pesimismo. ¿Cómo aprovechar ese capital social, esos liderazgos comunitarios, esa organización comunitaria, la idea de crear barrios, ¿cierto? Y de generar ahí lazos y vínculos que ayudan a la calidad de vida de la gente? ¿Cómo aprovecharlo a nivel de política pública, ¿cierto? Mira, yo creo que nosotros somos muy buenos para gatillar esas capacidades de la sociedad cuando hay situaciones críticas. Pero la mayor crisis es la calidad de vida todos los días cuando no te satisface. Y ahí nos sentimos que es suficientemente intensa esa necesidad como para levantar estas dinámicas de solidaridad, de participación. Y yo creo que, bueno, si hiciéramos ese clic, la sociedad chilena tiene ahí una reserva, una potencia en su capacidad comunitaria gigantesca, que no hay que dejarla solo para los terremotos, para la Teletón o para la pandemia, hay que activarla en el día a día. Y yo creo que el gran movilizador de eso, o sea, un tema en el que estamos muy metidos en esta campaña y cada día que pasa más me convenzo, es que lo que tiene que gatillar nuestro sentido de comunidad son los niños, las niñas y los jóvenes. O sea, si tú me preguntas, desafío uno de Chile, niños, niñas y jóvenes. Hoy día la fragilidad con que crecen los niños, porque sus padres están muy ocupados, porque viven conectados a un celular que en el fondo los hace estar muy solos, porque no tienen como bien instalados modelos de qué es lo que quieren ser, porque el mundo está cambiando demasiado rápido. Entonces, cuando tú tienes un modelo de qué quiero ser y sabes que el mundo ya no es el que era el año pasado y que en 2 años más tampoco se va a parecer, dejas de tener ningún modelo de nada. Entonces, toda una incertidumbre muy grande el futuro. Y a eso sumémosle las dinámicas de violencia que están ahí encima.
muchas veces tentadoramente, reclutando cabros, otras veces metiéndolos en la droga, otras veces dejándolos como víctimas. Entonces, el cuidado de los niños y los jóvenes creo que es la cosa más importante que tenemos que hacer en Chile, y la comunidad para eso puede ser vital, la comunidad en todo sentido, y las personas mayores también. O sea, creo que ahí tenemos un factor de movilización que ya hoy día funciona, porque gran parte del cuidado de los niños y los jóvenes se hace con sistemas informales de apoyo, así como se puede, pero eso si lo organizáramos socialmente, si le diéramos respaldo en la política pública mucho más robusto, si generáramos infraestructura para eso, si nos pusiéramos la meta de que ningún niño esté sin cuidado en el horario laboral, porque el colegio termina a una hora totalmente distinta que el horario laboral, y hay unas horas que son las horas de mayor vulnerabilidad. Entonces, ese creo yo que es el norte que debe gatillar el fortalecimiento de nuestra vida en comunidad, de nuestra organización social. Eso nos lleva directamente a una frase que tú has dicho harto durante la campaña, que es creer en Chile. Cuando te escuché decirla, en fondo lo primero que se me vino a la mente fue como esta idea de una suerte de pacto social que hay entre las instituciones y la ciudadanía. Y que ese pacto social en algún momento empezó como a resquebrajarse, por decirlo de alguna manera. Es decir, se le decía a la gente, bueno, si tú estudias, ¿cierto?, estas instituciones lograrán darte un empleo, ¿verdad? O si tú ahorras, estas instituciones te darán una pensión. O distintos tipos de soluciones, o si tú tienes un empleo, esta institucionalidad te va a dar una vivienda, vas a poder acceder a una vivienda. Y de alguna manera esas palancas, esas promesas se fueron quebrando, fueron generando frustraciones, entre otras cosas. Y nos da la necesidad hoy día de crear nuevas palancas. Y yo lo vinculo a la frase que tú dices de campaña, digamos, de creer en Chile, porque significa como decir, bueno, vuelvo a creer en ti, país, digamos, ciudadanía, y si creo en ti es que te doy algo para que también des otra cosa. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas palancas? Yo creo que está muy asociado a lo que dices de los niños, niñas, jóvenes, ¿verdad? Es como un acto de volver a creer. ¿En qué cosas concretas se puede ver que Carolina Toá, que la campaña, que un futuro gobierno va a creer en Chile? O sea, yo creo que la primera cosa para creer en nosotros es que tenemos que hablarnos con la verdad. Eso es muy importante. Cuando vienen momentos de decisión como este, es muy importante tomar decisiones basadas en la verdad. Porque si no, más allá de la voluntad que tú tengas de cumplir, si no hay verdad detrás de lo que estás comprometiendo, no vas a cumplir, aunque tengas toda la voluntad. Entonces, todos nuestros problemas son problemas complejos, no tienen soluciones mágicas. Ya no somos una sociedad tan básica como éramos antes, que con unos gatillantes las cosas cambiaban automáticamente. Hoy día se requiere enfrentar los problemas con muchas más dimensiones, no con una sola medida. O sea, por ejemplo, cuando tú dices los jóvenes, ¿es un problema de educación? Sí. ¿Es un problema de cuidado? Sí. ¿Es un problema de seguridad? Sí. ¿Es un problema de drogas? Sí. ¿Es un problema de expectativa? Sí. ¿De acceso a la cultura? Todas las anteriores. Entonces, primero, hablar con la verdad, de que para enfrentar estos temas tenemos que mover varias cosas a la vez, necesitamos varias voluntades. Las respuestas fáciles no sirven. Las respuestas fáciles son engaño, son frustración garantizada. Primera cosa que me parece importante. Segunda cosa es que Chile tiene... Yo creo que la segunda verdad muy importante que tenemos que tomar para creer nosotros es que Chile tiene condiciones que están llenas de posibilidades. O sea, Chile es un país en el mundo en que estamos privilegiados, en el sentido de que somos ricos en recursos que hoy día son escasos. Y ricos no me refiero solo a recursos económicos, que ciertamente los tenemos, muchos de esos recursos que son necesarios para la nueva economía, para el cambio que está habiendo energético, para la descarbonización. Tenemos ventajas enormes en eso, pero también somos ricos en otras cosas que a veces no nos damos cuenta. Somos un país estable. Somos un país con instituciones que tienen una solidez que pocos países del mundo tienen. Pocos países del mundo tienen. Y somos un país extremadamente empeñoso. Y eso es una cosa para el mundo cambiante muy importante, porque no nos echamos a morir, nos levantamos una y otra vez. Entonces, confiar en nuestras capacidades, porque si las articulamos y nos ponemos de acuerdo, tenemos un potencial económico para progresar, que pocos países pueden mirar con tanto optimismo los cambios del mundo para
lograr esa mejoría. Y tercero, creo yo que es muy importante en esa confianza, es que tenemos que hacernos cargo de que hay algunas heridas en Chile que hay que curar, porque si no nos van a enfermar mucho. Una es la situación de niños y jóvenes. Otra, la situación de campamentos que hablábamos atrás. El tema de la seguridad en general y las falencias que tiene nuestro sistema de salud y nuestro sistema de educación. Si nosotros logramos en esas cosas algunos acuerdos, salimos de este pimponeo de no, tú lo hiciste mal, ahora vengo yo lo voy a hacer bien porque tú eres inútil y yo sí que puedo. Ese discurso es inútil, no le sirve a Chile, hemos estado mucho rato en eso. Tenemos que encontrar puntos de acercar posiciones para soluciones prácticas que resuelvan cosas. Si en esas dimensiones que mencioné, jóvenes, seguridad, campamentos, salud y calidad educativa, logramos esos entendimientos, Chile daría un salto en calidad de vida, de bienestar de las personas gigantesco, que permitiría que el fruto del avance económico se perciba en la vida cotidiana. En esa línea, las obras, por decirlo así, de confianza, o en la misma línea como comenzamos la conversación, obras detonantes, ¿cierto? Son súper relevantes para recobrar ese espíritu, ¿verdad? E impulsarse hacia adelante. Entonces, hemos estado con el plan de emergencia habitacional, 260.000 viviendas ha sido la meta, y a mi juicio es altamente interesante lo que se ha producido en torno a eso, que es poner una meta, por decirlo así. Sabemos que no es lo único, ¿verdad? Hay leyes que probablemente hoy día se están tramitando en materia de vivienda, son sumamente relevantes, que no se van a reflejar en la meta, pero se van a reflejar en metas futuras. Entonces, pero el hecho de instalar una idea, una métrica, una meta que todo se coordina hacia allá, de convocar al mundo privado, al mundo social hacia ello, es relevante. La idea de una meta en torno a las soluciones habitacionales, ¿es algo que tú estarías en condiciones de poder decir, mantener esta idea de 260.000 viviendas, aumentarlo, digamos, nosotros hemos planteado siempre más de 100.000 viviendas anuales con la idea de empezar a cortar la brecha entre demanda y oferta? ¿O cómo te aproximas a eso? O sea, yo creo que la meta fue vital. Hablar de emergencia habitacional fue una gran decisión, una decisión, digamos, dolorosa, porque implica reconocer que volvemos a estar en emergencia habitacional, pero es la verdad, y poner una meta movilizó mucha energía. O sea, a mí me tocó, siendo ministra, recorrí, fui a muchos proyectos en desarrollo, a muchas entregas, y la verdad es que lo que uno ve así como despliegue de esfuerzo para alcanzar la meta es algo. Y no solamente del Estado, sino de las comunidades, de las empresas, de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, todo el mundo tratando de poner de su parte. Entonces yo creo que la idea de meta, pero hay que subirle a esa meta la capacidad de producción que tenemos. Yo creo que 100.000 viviendas al año, que es lo que ustedes están planteando, es algo razonable, accesible, no es una meta utópica, pero requiere tomar medidas, no solamente subir la meta, sino flexibilizar los instrumentos. Tenemos que hacer dos preguntas además de la meta, Sebastián, muy importante. Uno, la cantidad de viviendas al año. Pero dos, de esas viviendas, ¿cuántas van a ser de campamento? O de familias altamente vulnerables. Claro, porque en el fondo estamos avanzando, pero el ritmo de avance en el tema de campamento no va a la misma velocidad. Y segundo, ¿qué tipo de instrumentos va a haber en esas soluciones de vivienda? ¿Cuántas van a ser en propiedad? ¿Cuántas van a ser en arriendo? O sea, tenemos que incorporar el tema del arriendo no como una especie de colgajo de la política de vivienda, ahí igual hay una vivienda en arriendo, no, tiene que ser una parte central de este esfuerzo, combinado con la vivienda en propiedad. Bueno, tenemos que renunciar al sueño y a esta tradición que es tan fuerte en Chile, de que la familia cree que llegó al puerto cuando tiene su vivienda propia, y creo que ese es un sueño válido que hay que respetar y que hay que seguir empujando para que se acceda a él, pero que en el camino no estés esperando a llegado, no estés esperando en un campamento, sino que mientras tanto tengas una vivienda con un arriendo protegido. Hay que integrarlo como parte de un recorrido, digamos, en la vida. De hecho, nosotros hemos conocido personas que están postulando su vivienda y efectivamente cerca del 40% arrienda. Y arrienda muchas veces informalmente por 200.000, 250.000 pesos mensuales. Una política ahí que vaya en apoyo a ese camino, ¿verdad? Puede ser súper
súper relevante. Igual y hay que acortar el camino, sí, porque también, está muy largo el camino. A veces más de 10 años, claro. O sea, sí, es muy largo. yo la mayoría de las veces que me ha tocado ir a entregas, la gente ha estado en el proceso más de 10 años. Y de hecho, en todas las entregas siempre se mencionan personas que ya no que están. fallecieron en el camino. Sí, siempre. Y tú dijiste algo muy importante, que Chile tiene un potencial, no me acuerdo bien cómo lo mencionaste, ¿verdad? Y creemos lo mismo, o sea, los territorios en el país, las comunas, las regiones, tienen muchas necesidades, pero identificamos también que son muchísimas las oportunidades que hay. Entonces, mirando hacia el futuro, con esta idea de creer en Chile, se pueden sacar provecho justamente de esas oportunidades, como el suelo, por ejemplo, zonas que se pueden eventualmente densificar, zonas que se pueden aprovechar, etcétera. Y ahí hay una meta que te quiero proponer, pero se me ocurre ahora escuchándote, en verdad. La meta es que ningún niño o niña en Chile vuelva a nacer en un campamento o en una condición de hacinamiento. O sea, hay un desafío grande que tenemos con todas las familias que ya están, ¿verdad? Pero cuando uno lo mira hacia el futuro, ponernos tal vez ese desafío de alguna manera ético, ¿verdad? Político, social, de que ningún niño o niña nazca en una situación sin casa, sin vivienda, me parece que puede ser potente. Mira, ayer estuve en una reunión con todo el equipo que está ayudándonos a formular la propuesta en temas de educación, y ahí salió un tema muy parecido a lo que acabas de decir, que era que Chile se podría poner como propósito pobreza cero de 0 a 4 años. Eso es súper importante, porque la pobreza de 0 a 4 años tiene otro impacto que de 6 a 10, y que de 15 a 19 y que de 30 a 34. O sea, la pobreza en esa etapa te va a marcar, te va a generar dificultades mucho más difíciles de remontar que en otras etapas de la vida. Y la verdad es que Chile hemos llegado a unos niveles de pobreza, a unos indicadores de pobreza, y una poca cantidad de niños, nacen tan pocos niños en Chile, que hacer un esfuerzo focalizado en los niños y en los jóvenes hoy día para esta sociedad es mucho más accesible de lo que era décadas atrás. Décadas atrás en que igual Chile se propuso, por ejemplo, educación obligatoria, cuando en Chile las mujeres tenían 5, 6, 8 hijos y éramos muy pobres como país. Entonces hoy día, que tenemos más recursos y tenemos muchos menos niños, hacer un esfuerzo por hacer un cuidado pero intensificado, integral en ese grupo es quizá la propuesta de más impacto que puede tener la sociedad chilena en todo sentido, social, económico, de seguridad, de inclusión social, por cualquier dimensión que lo veamos. Oye, Carola, para ir cerrando, te quiero proponer un juego que seguramente te ha tocado ya jugar en otras instancias. No sé, estoy ya seca para los juegos, estoy dedicada, estoy especialista en ping-pong, cuestionarios. Eso vamos a jugar, un ping-pong, pongámosle taca-taca, da lo mismo. No, pero yo te digo un par de frases y la idea es que tú me puedas responder. Mientras no sea taca-taca. Claro, ese no. Responder cortito, mientras no sea taca-taca. Si por ejemplo yo te digo suelo, ¿tú qué me dices? Política de suelo. Política de suelo, está buena. Y si te digo colaboración pública-privada. Ineludible. Y si te digo plan de emergencia habitacional. Avance, gran avance. Si te pregunto por tus prioridades 1, 2 y 3 de tu futuro gobierno. No en orden de importancia, las 3 parejitas. Progreso económico, seguridad en 360 grados y justicia social para tener un bienestar compartido. Si yo te preguntara ahora, ¿cuál de todos los candidatos o candidatas que están hoy día corriendo para la presidencia de la República, con cuál te gustaría ser vecino en tu barrio o vecina? Cualquiera. ¿Alguna preferencia particular? No tengo ningún problema, ninguna preferencia. Tener al lado un vecino con el que compartes cosas es bonito, uno tiene cosas en común. Tener al lado un vecino totalmente distinto, que uno lo mira con un cierto prejuicio, interesante, siempre se aprende algo nuevo. Se me vinieron algunas imágenes a la cabeza. No, sinceramente creo que hay que aprender, que uno no necesita ser amigo de su vecino, uno no necesita tener cosas en común con su vecino, uno tiene que aprender a vivir con personas muy distintas y encontrar en eso un placer.
Carola, te quiero agradecer esta conversa sin respuestas fáciles, espero que sin preguntas fáciles también, que te hayamos hecho ahí pensar justamente nuevas cosas que han ido saliendo a lo largo de tu campaña y que se viene también un largo trecho más también. Y teníamos un pequeño regalito que entregarte, ¿ya? Además del libro que tenía ahí al lado de Luces de la Ciudad, miren que lo qué entregamos. cosa más linda que me regalaron. Sí, así que Luces de la Ciudad, un libro que sacamos hace un tiempo atrás. Y mira, la idea, este es el siguiente desafío. Esto es también un juego que tenéis que armarlo al tiro y lo vamos a poner acá. ¿Aquí en cámara? Sí, acá en cámara. ¿Y si no lo armo, quedo reprobada? Sí, totalmente. Pero esto está porque armado, esto es algo fácil de armar, así que... Pero esto está armado, ¿no? Ah, no, hay que hacerlo está casi así. armado. Ahí, pero está ahí. así. Mira, esto es un plomo, ¿cierto? Se usa mucho en el mundo de la construcción y como hemos hablado ahora de construir sociedad, de construir respuestas, de construir políticas públicas, quisimos traerte ese ejemplo que para nosotros simboliza algo muy claro. El plomo apunta al centro de gravedad, ¿verdad? Y desde ahí se pueden construir edificaciones robustas, rectas, y para alguien que aspira a la presidencia de la República, justamente, a veces cuando está ahí en el poder, arriba, que esto esté en tu oficina, que te recuerde siempre el centro de gravedad, que son finalmente las personas, que es Chile. Y desde ahí muy construir bonito instituciones. eso, porque es la combinación del centro de gravedad, el peso y el movimiento. Buena cosa. Así que muchas gracias por estar en Habitar Gracias el Cargo. por la invitación, gracias por el regalo y felicidades por el programa. Me parece muy bien hablar así de vivienda, hablar así de política habitacional. Una experiencia además que todos hemos tenido de alguna u otra manera. De alguna manera, en alguna parte hemos vivido. Así es, tal cual. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.